Muy buenas a todos. Con anterioridad hemos visto diferentes tipos de argumentos. Hemos explorado los argumentos embriológicos, biológicos y demás tipos. En esta ocasión vamos a analizar argumentos de tipo científicos y de tipo filosóficos. Ahora, tenemos que definir algo bien claro. El embrión humano es una persona humana actual, no es una persona humana potencial. Es decir, desde el momento de la concepción existe una persona. Acá hacemos una preposición. Todo ser humano es una persona y este no tiene un carácter moral. Ahora, de esto seguimos con que genéticamente el embrión, este ser humano, por nacer, es un individuo único e irrepetible, miembro de la especie humana, y desde este momento, desde el momento de la concepción, tiene que ser reconocido como una persona. Ahora, deben distinguirse, debe quedar bien diferenciado lo que son las cualidades constitutivas de la especie humana, de los géneros existentes y los atributos accidentales. Alejandro Merlo, por ejemplo, señala lo siguiente, y me permito leerlo. El sujeto es aquello que existe por sí mismo, que a lo largo de toda la existencia se encuentra completo y permanece inmodificado. En cambio, las determinaciones o accidentes son todo aquello que puede modificarse, aparecer o desaparecer y lo determinan o lo cuantifican. En el caso del ser humano, de este ser viviente de la especie humana, el carácter constitutivo que lo determina es y no es otra cosa que la personalidad, lo cual lo vamos a definir como una sustancia individual de la naturaleza humana racional, esto en el lenguaje de Boeche. Básicamente, en términos sencillos, vamos a distinguir la personalidad como una propiedad de todo sujeto individual racional y por lo tanto racional libre. Es decir, constituye al ser humano como tal. En cambio, las determinaciones o accidentales las vamos a definir de una manera diferente. Constituyen, por ejemplo, el lugar donde se encuentra el ser humano, definen, por ejemplo, la salud, la estatura, el sexo, el color, el género, todas estas cuestiones. De tal modo que el sujeto viviente de la especie humana mantiene un constitutivo que lo hace ser lo que es y no otra cosa. Esto es la personalidad si se encuentra desde el momento de la génesis. Ahora que, por ejemplo, hay diferentes autores como lo fue Luigi Ferrajoli, el cual sostenía que para atribuir la personalidad de un sujeto humano proviene de la decisión libre y autónoma por parte de la madre gestante. Es decir, habla algo así diciendo que no es una persona hasta que tenga la voluntad y la facultad para saber que es una. Ahora, en sí la consideración efectuada por Ferrajoli conduce a una abolición de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, ya que es como lo sostiene Sperman, la independencia de una persona depende de que ningún hombre le corresponde juzgar si otro hombre posee o no los rasgos fundamentales de la personalidad. Ahora imagínense por un segundo que la clasificación de persona la va a definir la voluntad del hombre. Habría muchas personas que no serían personas. Es decir, sería ridículo afirmar tal constitutivo esencial, puesto que quedaría librada a toda acción arbitraria desprovista de racionalidad. En efecto, que se constituiría una dictadura tan fuerte quien pueda definir quién es persona y quién no. Dicho de otra manera, siguiendo este modelo de ideas, si lo vamos a atribuir así, en que es una persona únicamente cuando pueda emplearse realmente la inteligencia y la libertad, muchos niños posterior a su nacimiento podrían ser eliminados sin considerarse personas. Además de muchísimas otras personas las cuales tienen serios problemas mentales. Entonces esa facultad para pensar, esa facultad de inteligencia o de libertad no existiría en los mismos. Ahora, por ejemplo, Montagu decía que determinamos que existe una persona humana cuando el embrión, el feto o el recién nacido alcanza la humanización en el proceso de socialización humana. Sería totalmente evidente que exactamente igual que en el caso anterior, se podría asesinar a niños posterior a su nacimiento y algunas otras personas por no considerar que cumplen con esta funcionalidad humana que es la socialización. Alcanzando este grado, este estadio de personalidad humana, nos consagraría así una notoria arbitrariedad, generalmente en manos de poderosos. También podemos recurrir a otro tipo de argumentos como los utilizados por Joseph Fletcher. Él decía que existe la vida humana cuando existe autodeterminación, racionalidad y capacidad para elegir los medios o fines del conocimiento. En ese sentido, un recién nacido, una persona con síndrome de Down, una persona en estado de coma o con un deterioro mental, pues no podría ser considerado como una persona y podría
eliminarse a la perfección, que eso mismo no puede constituir la esencia de la personalidad. Sucede que el fruto de la generación humana es ontológicamente un sujeto humano y por lo tanto de derechos humanos, entre los cuales se incluye el derecho a la vida. La ciencia ontológica nos enseña que este individuo biológicamente formado, este nuevo embrión subsistente en la naturaleza de una persona humana, se trata de un individuo totalmente porque pertenece a la misma especie del padre y de la madre y tiene un propio principio vital. En conclusión, desde el momento de la fecundación, desde el momento de la génesis manifestada la fecundación, existe una persona humana en acto. Como es un sujeto humano desde el momento de la fecundación, desde este momento de la concepción de la génesis, merece la protección de los derechos humanos, entre los que se incluye, claro, el derecho a la vida desde ese instante. Ahora, la temática de los derechos humanos la podemos definir que son los derechos fundamentales, pero a veces pensamos como si estos hubieran caído del cielo. Los derechos humanos son hechos por humanos, es decir, tienen una historia y esos se han deformado a lo largo de la historia, como cuando han sido utilizados de manera política como un arma de combate en beneficio de proyectos políticos o sociales. Ese uso ideológico, tal como lo diría Carlos Mazzini, ha dividido al mundo, ha exaltado, ha hecho que haya una pelea entre quienes luchan y defienden y quienes violan los derechos humanos.